hermanos, sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Para mí es un placer poder estar aquí con ustedes y enseñarles la bendita palabra del Señor. En esta ocasión yo voy a enseñar acerca de un tema muy especial. Todos los temas de la palabra son especiales, pero este sin duda que es un tema especial porque habla específicamente de la palabra. Y nosotros, como los ciudadanos del libro, necesitamos tener un concepto muy claro acerca de este tema, no solamente para nuestro uso personal, sino para la defensa incluso de nuestra fe. El tema del cual yo quiero hablarles en este día es acerca de la inspiración de las Escrituras. Un tema que se ha tratado en otras ocasiones, pero que siempre es importante poder conocerlo, entenderlo y por qué no también poder explicarlo a otros, incluso dentro como fuera de las paredes de la iglesia. Así que yo quiero comenzar este importantísimo tema tratando de definir en primer lugar el concepto de inspiración. A eso nos vamos a concentrar en estos primeros momentos. ¿Qué es la inspiración? Luego entonces vamos a pasar a explorar algunas teorías de la inspiración de las Escrituras. Vamos a examinar cómo han entendido los teólogos y cristianos a lo largo de la iglesia el concepto de inspiración, para luego entonces examinar algunas pruebas, algunas evidencias de la inspiración de las Escrituras. Y finalmente vamos a terminar examinando o reflexionando en algunas implicaciones prácticas de este concepto. La Biblia no es solamente para conocerla, no es solamente para teorizarla, es esencialmente para ponerla en práctica, para llevarla de las páginas a la vida. Y con eso vamos a concluir. Así que en primer lugar vamos a definir el concepto de inspiración. Y cuando hablamos de inspiración hay dos pasajes primordiales en la Escritura que nos arrojan luz acerca de este importantísimo tema. El primero está, como muchos saben, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, y dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La frase inspirada por Dios es una sola palabra en el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, que es el griego. Esta palabra es una palabra que lleva la idea de exhalar. La palabra significa exactamente Dios exhala, theonestus. Es una palabra que lleva consigo el sentido de que algo ha sido sacado directamente desde Dios. Al contrario que nuestra palabra en español, traducida aquí en nuestras Biblias, inspirada, esta palabra no se encuentra en el idioma original. La palabra inspirada no está en el idioma original. De hecho, la palabra inspirada o inspirar puede traer confusión, porque puede llevar consigo la idea de algo que sale del hombre, algo que el hombre ha manufacturado. Pero el término griego es totalmente distinto. Tiene la idea, como les dije, de exhalar, algo que ha salido directamente de Dios. Ante esto, algunos podrían preguntarse entonces, ¿de dónde sale? ¿De dónde viene la palabra inspirada o inspiración? ¿Por qué el término? Bueno, este término viene de la Vulgata latina, que fue una traducción de la Biblia que se hizo en el siglo IV, hecha por Jerónimo. Y en esta Biblia se tradujo este término griego se tradujo como inspirata en latín, que significa inspirada en español. Y por eso el uso del término inspirada, que más exactamente sería, como les dije, exhalada, pero ya por el uso común del término sería difícil cambiarlo a estas alturas. El segundo pasaje que habla específicamente de este concepto es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, y dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo,
hablaron de parte de Dios. Y aunque en nuestro idioma la palabra inspirada vuelve a relucir en este pasaje, no es el mismo término griego que en el versículo anterior de 2 de Timoteo. Es un término distinto y el término implica el sentido de impulsar. El término que se traduce aquí inspirada es un término griego que implica impulsar o mover. Por eso algunas versiones de la Biblia, como la Biblia textual, traducen este pasaje, sino que los hombres hablaron de parte de Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, con estos dos pasajes en mente y con otros de la Escritura que no tendríamos el tiempo de examinar ahora, pudiéramos definir el concepto de inspiración de la siguiente manera. Es la acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre los escritores sagrados que les llevó a producir de manera exacta, única y sobrenatural la palabra de Dios. Eso sería un concepto general del término inspiración. Es algo que ha venido de Dios, es algo originario de Dios, por ende sobrenatural, pero que no deja de involucrar a los autores humanos, y un poquito más adelante veremos esto en detalle. Habiendo definido entonces el concepto de inspiración, quisiera detenerme ahora en examinar las diferentes formas en cómo se ha entendido este concepto, las diferentes maneras en que la iglesia, y a veces no la iglesia, ha reflexionado acerca de la inspiración, o más específicamente la exhalación de las Escrituras. Y para eso quiero mencionar algunas teorías que se han propuesto. La primera de ellas es la teoría del dictado. Los que proponen este punto de vista entienden que Dios inspiró a los autores humanos en el sentido de que les dictó literalmente las palabras de las Escrituras. Es decir, Dios le dijo, siéntate, toma lápiz y papel y escribe. De esta forma, todas las palabras de las Escrituras fueron dictadas por Dios. Y ciertamente hay partes en la Biblia en las que Dios hace esto. En el monte Sinaí, Dios dictó los mandamientos a Moisés. Y hay otras partes en los profetas. Pero ciertamente que no es la manera usual como Dios inspiró su palabra. De hecho, si asumimos esta teoría, la teoría del dictado, deberíamos esperar que todos los libros de la Biblia fuesen uniformes, en el sentido de que no se resaltara o no se evidenciara la personalidad, características y trasfondo de los escritores. Y eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Encontramos una variedad de personalidades, una variedad de terminología, una variedad de contextos, una variedad de expresiones. Cuando leemos los escritos de Pablo, no se parecen a los escritos de Pedro o no se parecen a los escritos de Jeremías en el sentido de que la terminología fluye de manera distinta. Por ende, eso es un argumento muy en contra de la teoría del dictado. Otra teoría es la teoría de la inspiración parcial o conceptual. Esta está directamente en contra de la teoría anterior y lo que enseñan los proponentes de este enfoque es que Dios dictó, o no dictó, más bien Dios inspiró el concepto y que el escritor humano entonces escogió las palabras, que Dios le dio la libertad total a los escritores para que escogieran las palabras adecuadas para transmitir el contexto que Dios ya le había suministrado. Es como decir que Dios proveyera al apóstol Pablo del concepto del amor y que un buen día el apóstol se sentó y decidió escribir el capítulo 13 de Primera a los Corintios. Como pueden ver, es totalmente contrario a la teoría anterior. Una tercera teoría es la teoría natural. Los que proponen este enfoque dicen, no, Dios ni dictó las palabras, pero tampoco inspiró el concepto. Simplemente los escritores bíblicos decidieron escribir literatura movidos por su propia voluntad.
y que no necesariamente esas palabras reflejan cada una el mandato o el mensaje de Dios. Estas últimas dos teorías regularmente son propuestas por personas, eruditos bíblicos y no bíblicos, que entienden que la Biblia no está libre de error, que la Biblia no es inerrante. Ellos entienden que donde hay involucración humana, donde hay hombres, no puede haber infalibilidad. Una cuarta teoría es la teoría de inspiración verbal y plenaria. Verbal porque aplica a cada palabra de la Escritura, de hecho, a cada letra de la Escritura. Y plenaria porque aplica a todas las partes de las Escrituras. Los que proponen esta teoría dicen: el Espíritu Santo inspiró cada palabra que escribieron los autores humanos de la Biblia en los documentos originales, es decir, los autógrafos. Entiéndase que la inspiración es aquella acción directa de Dios sobre el autor humano que genera la creación de una revelación perfectamente escrita. Hace referencia a la misteriosa obra del Espíritu Santo por la que éste se sirve de la personalidad, el lenguaje, el estilo y el contexto histórico de cada escritor para producir unos escritos que llevan al mismo tiempo la divina autoridad y la participación humana. Entendemos que este es el concepto bíblico de inspiración. Entendemos que de todas las teorías de inspiración, esta es la que refleja la enseñanza general de las Escrituras, y hay abundantes ejemplos de ello. Yo quiero limitarme a un par de ejemplos por cuestiones de tiempo. Cuando nosotros vemos en los evangelios, en una ocasión los saduceos se acercaron a Jesús para cuestionar acerca de cómo se debería llevar un caso en el que un hermano había muerto y la mujer había quedado viva, debía casarse con el hermano que le sucediera. Y dicen los saduceos, en un ejemplo absolutamente increíble, cada uno de esos hermanos murieron, dicen ellos. ¿A quién va a pertenecer la mujer en el cielo? Es decir, en la vida eterna, ¿a quién le va a pertenecer esa mujer si ella se casó con todos? Jesús responde esta interrogante de los saduceos, haciendo alusión, mis queridos hermanos, a primero la falta de comprensión de ellos de la Biblia. Él les dijo: ignoráis las Escrituras, ustedes ignoran la palabra, pero específicamente él les dice: ustedes ignoran la palabra en el sentido de que ignoran el tiempo de un verbo. El tiempo de un verbo. Jesús argumentó contra los saduceos haciendo alusión al tiempo de un verbo. Y fíjense lo que les dice en Mateo 22, 31 y 32. ¿No habéis leído lo que os fue dicho por David cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Lo que el Señor Jesucristo les quería decir es, al decir Dios, yo soy, estaba dando a entender que esos patriarcas estaban vivos. Dios dijo: yo soy, no yo fui el Dios de ellos. En otra ocasión, para citar al mismo Jesús, en esta ocasión los fariseos disputaban con él acerca de su divinidad. Y él les respondió haciendo alusión a una palabra del Salmo 110. Este salmo dice lo siguiente: y estando juntos los fariseos, o más bien en los evangelios dice, y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Jesús, hermanos, descendía de la línea de David, de modo que la única forma en que Jesús, descendiendo de la línea de David, podía ser llamado Señor
por David era que Jesús fuese al mismo tiempo superior a David. Y Jesús argumenta cómo David llama Señor al Cristo si el Cristo desciende de David. Bueno, lo que Jesús le estaba enseñando aquí es que Dios se había hecho carne en la persona de su Hijo y por tanto era al mismo tiempo descendiente de David y al mismo tiempo Señor de David. Ellos no tuvieron palabras para responderle, pero fíjense que Jesús basó el argumento de una doctrina tan importante como la divinidad de Jesucristo en una palabra. De modo que podemos asumir y entender que Jesucristo creía plenamente en la inspiración verbal de las Escrituras. Pero hay más. Cuando el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, quiere enseñarle el propósito de la ley y su relación con las promesas hechas a Abraham, él hace alusión al número de una palabra. Es decir, él busca en las Escrituras la promesa que Dios le dio a Abraham y hace alusión a si esa palabra está en singular o está en plural. Y dice así en el libro de los Gálatas: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si se refiriera a muchos, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Fíjense, una S, ¿cuántas S se nos escapan a nosotros todo el tiempo? Una S hace la diferencia entre la enseñanza doctrinal de un pasaje crucial de las Escrituras. De modo que tanto el Señor Jesucristo como Pablo, como el resto de los autores bíblicos, entendían que cada palabra de la Escritura era de inspiración divina, que cada palabra de la Escritura era importante. Todos los autores humanos entendieron eso, pero ellos también creyeron en la inspiración plenaria, es decir, en que toda la Escritura había sido inspirada por Dios, no una parte de la Escritura, no un elemento de la Escritura, no, toda la Escritura era inspirada por Dios. Y fíjense cómo Pablo lo explica, como ya lo dijimos en 2 Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y en esta parte quiero hacer alusión a la palabra escritura, que es una palabra técnica que usaban los autores bíblicos para referirse al Antiguo Testamento, a los escritos inspirados que correspondían al Antiguo Testamento. La palabra es grafé en el original. Y ellos usaban este término para hacer alusión a todos los escritos que Dios había inspirado, a toda la escritura que estaba como un testimonio de la inspiración divina. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro usa este mismo término escritura, recuerden, un término técnico, y lo aplica a las escrituras, a las cartas del apóstol Pablo. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3, versículos 15 y 16. Y dice, tal como le escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, asimismo en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Es decir, que en la mente del apóstol Pedro, quien habló bajo la inspiración del Espíritu, los escritos de Pablo también estaban en el mismo nivel de inspiración que los escritos de Moisés, que los escritos de Isaías, que los escritos de David. Y eso es muy importante. Hay otros pasajes que pudieran demostrar eso, pero no tenemos el tiempo ni es la ocasión para ello. Quiero hacer alusión, sí, a que el Señor Jesucristo citó de los 5 libros de Moisés. El Señor Jesucristo mencionó pasajes, hizo alusión a textos de los 5 libros de Moisés, pero también de varios de los profetas del Antiguo Testamento. Y en varias ocasiones Él se refirió a las divisiones principales o a la división de la Biblia hebrea
que era nada más y nada menos que la ley, los profetas y los escritos. En varias ocasiones él se refirió a ese conjunto de escritura que para un judío de la época del Señor estaba bien delimitado a lo que hoy son nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. De hecho, mis hermanos, veremos más adelante, como veremos un poquito más adelante, Jesús creía en la inspiración de cada palabra del Antiguo Testamento, cada término del Antiguo Testamento. Entonces, habiendo reflexionado en el concepto de inspiración y en las teorías de inspiración, y específicamente en la teoría que consideramos bíblica, la verbal y plenaria, que explica tanto la intensidad de la inspiración como el alcance de la inspiración. Vamos a pasar a nuestro tercer enunciado, que es algunas pruebas de la inspiración de las Escrituras. Quizás muchos de nosotros se han preguntado en algún momento, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo yo conozco, cómo yo verifico que lo que tengo en mis manos es la bendita palabra de Dios? Esta es una pregunta que requeriría, la verdad, varias sesiones como esta, y requeriría tratar de explicar todo lo que tiene que ver incluso con la traducción de la Biblia, y no es nuestro objetivo el día de hoy, pero yo quisiera enfocarme en tratar de responder esta pregunta haciendo alusión en primer lugar a las evidencias internas que yo considero que son las más importantes acerca de cómo saber que la palabra de Dios es ciertamente de inspiración divina. Lo que tenemos en las manos es la bendita palabra de Dios. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo estoy seguro de eso? Quizá hay alguien que se está haciendo esta pregunta ahora mismo, quizá hay alguien que se ha hecho esa pregunta anteriormente, y sería un buen momento para tratar de entender esto y tratar de ayudar a otros que están luchando con esto. La primera evidencia interna que encontramos para responder esa pregunta es la más obvia. La Biblia misma lo dice. Es decir, la Biblia misma se autoconfirma. La Biblia da testimonio de sí misma. El Antiguo Testamento, por ejemplo, contiene más de 3.800 afirmaciones directas en el sentido de que los autores aluden a esta es la palabra de Dios. Los profetas regularmente usaban el término así dice el Señor. En el Nuevo Testamento sus autores no son la excepción. Pablo, por ejemplo, escribió a los Corintios, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Algunos pudieran estar pensando, y casi puedo escucharlo en este momento, decir y preguntarse, entonces sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Sé que suena extraño, suena a un argumento circular, pero me gustaría tratar de explicarlo. Si la Biblia es la palabra de Dios, no puede ser sometida a ninguna autoridad mayor. No puede ser sometida a ningún tribunal por encima de ella misma. Si es la palabra de Dios, debería llevar en sí misma el peso de su propia autoridad. Si la Biblia necesitara de pruebas superiores a sí misma o de confirmación, digamos, la ciencia o la razón humana, entonces ya la Biblia no sería la autoridad máxima. De modo que al la Biblia denominarse, declararse la mayor autoridad, no puede ser evaluada por una autoridad mayor a sí misma. De manera que no es tan descabellado decir que la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Si no te convence del todo esa manera de razonar, ¿qué tal si apelamos a la autoridad de Jesucristo? Ya hemos dicho anteriormente que Jesucristo citó pasajes del Antiguo Testamento y que Jesucristo hizo mucho uso de ellos. Para un cristiano,
No puede haber una mayor autoridad que Jesús. Para un creyente no puede haber mayor punto de referencia que nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Él piensa de las Escrituras, la manera en que Él ve las Escrituras, debería modelar la forma en que yo veo las Escrituras. ¿Cómo veía Jesús las Escrituras? Bueno, mira, algunos datos. Él reconoció repetidamente los escritores del Antiguo Testamento. Citó a Moisés, citó a David, a Isaías, a Daniel, entre otros. Utilizando frecuentemente esta frase: esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por. Regularmente él usaba esa expresión antes de referirse a un pasaje del Antiguo Testamento. Él declaró su confianza en la veracidad histórica de personajes y eventos del Antiguo Testamento. Para mencionar solo algunos: Abel o Abraham, Adán, Eva, Lot, la esposa de Lot, Noé, Jonás. Y solo por mencionar algunos de los personajes que más cuestionamientos históricos han recibido. ¿Cuántas veces se ha puesto en tela de juicio la historicidad de Adán y Eva? ¿Cuántas veces se ha puesto en tela de juicio la historicidad de otros personajes del Antiguo Testamento o eventos del Antiguo Testamento, como el diluvio o como cuando Jonás fue tragado por el gran pez? Jesús citó a esos personajes por sus nombres y hizo alusión a esos eventos. Afirmó: es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que se cumpla. De modo que el Señor tenía en muy alta estima los escritos, a lo que hicimos alusión anteriormente, que son los documentos que hoy son nuestro Antiguo Testamento. Él tenía en muy alta estima los escritos y decía: no hay forma ni que ni siquiera una tilde se deje de cumplir, haciendo otra vez alusión a la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y como dijimos anteriormente, él citó los 5 libros de Moisés e hizo alusión a los salmos y a los profetas de manera muy recurrente. Y las implicaciones de esto, mis hermanos, son enormes. Si el Señor Jesucristo consideró, si el Señor Jesucristo entendió de esta forma el Antiguo Testamento y comprendió la inspiración de las Escrituras de esta forma, entonces nosotros deberíamos considerar la Escritura de la misma manera, totalmente inspirada por Dios. Ahora bien, pudiera surgir, la verdad, esta objeción, y es que no es lícito o no se debería utilizar la autoridad del Señor Jesucristo para demostrar la veracidad de la Biblia, cuando es la misma Biblia en sus páginas que relatan estas palabras del Señor Jesucristo. Y ciertamente que el argumento es entendible, es decir, la Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Ok, Jesucristo dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y dónde dice eso Jesucristo? Bueno, en la Biblia. Suena un poco raro, la verdad, y es entendible la objeción. Pero yo quisiera tratar de responder a esta objeción con un argumento utilizado en años atrás por el doctor R.C. Sproul, donde él hacía 4 premisas intentando demostrar cómo la Biblia es un documento que puede ser creído y que es la bendita palabra de Dios. Y las premisas son estas. Premisa 1 o premisa A: la Biblia es un libro históricamente confiable y digno de crédito. De hecho, aún los eruditos no cristianos reconocen esto. La Biblia es un libro históricamente confiable bajo cualquier criterio de historicidad. Examinando la Biblia, y se necesitarían otras sesiones para explicarlo, vemos que no hay un libro antiguo que nos haya llegado de la historia que sea más confiable que la palabra de Dios. Bajo cualquier criterio, la Biblia
cumple los mismos con creces. De modo que ciertamente la Biblia es un libro históricamente confiable y digno de crédito. La premisa B, partiendo de este documento confiable, tenemos evidencia suficiente para creer, en primer lugar, que Jesucristo es un personaje histórico y, en segundo lugar, que admitió ser el Hijo de Dios y que, de hecho, dio evidencia abundante de que lo es. Y la evidencia más incontrovertible es la resurrección. El hecho de que la tumba esté vacía, el hecho de que Jesucristo dejó su tumba, es una evidencia incontrovertible de que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios. La premisa siguiente lo que dice es: Jesucristo como Hijo de Dios es una autoridad completamente digna de confianza. De modo que tenemos un libro históricamente confiable, tenemos un libro que nos da evidencia de que Jesucristo es un personaje histórico y de que dijo ser el Hijo de Dios y dio evidencia de ello. La premisa dice la siguiente: Jesucristo enseña que la Biblia es la palabra de Dios. De modo que bajo ese criterio de autoridad, bajo la autoridad de Jesucristo, registrada en un libro históricamente confiable, nosotros podemos confiar, valga la redundancia, en que tenemos la bendita y absoluta palabra de Dios. Yo pienso que este argumento, entiendo que este razonamiento no va en contra de la evidencia objetiva ni de la razón, y que explica de una manera aceptable la prueba histórica de la inspiración de las Escrituras. Ahora bien, hay un argumento más que tiene un enfoque algo distinto al anterior y se refiere a la belleza de las Escrituras. Esta evidencia la descubrimos nosotros cuando por el obrar del Espíritu Santo, cuando por la influencia sobrenatural del Espíritu Santo, nuestros ojos son abiertos a la extraordinaria belleza de la palabra de Dios. La Confesión Bautista de Fe de 1689, nuestra confesión de fe, lo dice de esta manera: el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre y muchas otras cosas excepcionales, incomparables, y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. ¡Qué belleza! Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, de hecho, ninguno de nosotros probablemente necesitó escuchar argumentos de ningún tipo para reconocer este libro como de parte de Dios. Lo más probable es que tú empezaras a leer este libro en algún punto de tu vida y que de buenas a primeras tú apreciaras una belleza, tú apreciaras una majestad, tú apreciaras un mensaje poderoso en él. Y que esa belleza, esa majestad, ese poder fuera tan suficiente como para transformar tus pensamientos, para transformar tus emociones, para transformar tu carácter, tus acciones. De manera que es como cuando usted le dice a alguien: tú quieres saber si eso es bueno, tú quieres saber si eso vale la pena, bueno, pruébalo. Ven y ve. Como dijo cierto discípulo, ven y ve. Ven y lee entonces. Este argumento obviamente es para aquellos que bajo la influencia poderosa del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu, han podido descubrir, apreciar esta belleza, puesto que nuestra naturaleza pecaminosa está tan corrompida que sin esa influencia sobrenatural
nuestros ojos no podrían ver esa belleza. Necesitamos los lentes del Espíritu, por decirlo de un modo, para ver la belleza de la palabra. Y poder decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119 está lleno de esa apreciación de la belleza de la palabra de nuestro Señor. La confesión entendió eso, la confesión bautista a la que hice alusión, y termina este párrafo diciendo, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. De manera que ciertamente es por eso que debemos orar, para que el Espíritu abra nuestro entendimiento, como decía el apóstol Pablo, y nos permita comprender las inescrutables riquezas de Jesucristo. Y es por eso que cuando predicamos el Evangelio no podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra capacidad de entendimiento y de expresión, y tenemos que depositar nuestra confianza en el poder sobrenatural del Espíritu sobre los corazones de los hombres. Porque solamente Dios puede llegar a los escondrijos del corazón. Solamente Dios puede tocar esa tecla interna del corazón que transforma las voluntades de los hombres. Eso en cuanto a las evidencias internas, que como les dije anteriormente, considero que son las evidencias de más peso a la hora de poder, por decirlo de un modo, comprobar la inspiración de las Escrituras, aunque sabemos que es el Espíritu de Dios que ratifica que su palabra es verdad. Pero hay evidencias del tipo externo, es decir, que no están en la misma Biblia, sino que hacen alusión a documentos extrabíblicos o a corroboraciones extrabíblicos. Entre ellas están las profecías cumplidas, que nosotros podemos constatar en documentos fuera de la Biblia que dichas profecías se cumplieron. Hay otras que podemos constatar que están dentro de la Biblia, es decir, hay profecías que la misma Biblia anunció cientos de años antes y que luego la misma Biblia registra que se cumplieron. Y por motivos de tiempo quiero hacer alusión a algunas profecías acerca de Jesucristo. Solamente se profetizó en el Antiguo Testamento que nacería de una virgen, que sería de la tribu de Judá, que sería de la descendencia de David, que nacería en Belén, que sería traicionado por un amigo, que sería vendido por 30 piezas de plata, que sería golpeado y escupido, que repartirían sus ropas, que lo clavarían sus manos y sus pies, que sería crucificado con ladrones, que habría tinieblas al mediodía y que resucitaría al tercer día. Solo algunas, pero hay más. Hay mucho más profecías acerca de Cristo. Y repito, cientos de años de diferencia entre el anuncio de estas profecías y su cumplimiento. Algunos pudieran decir, y algunos objetan diciendo, esas profecías deben entenderse como una manipulación intencional del mismo Señor para cumplir dichas profecías. Y algunos dicen, bueno, cuando el Señor tomó aquel pollino y entró a Jerusalén montado en él lo hizo intencionalmente para dar cumplimiento a esa profecía. Bueno, ¿qué haríamos entonces con su nacimiento? ¿Qué haríamos entonces con las circunstancias y el momento de su muerte y con su resurrección? Hay cosas que ciertamente no pueden ser manipuladas. De hecho, hay un matemático estadounidense llamado Peter Stoner, quien escribió un libro acerca de las profecías bíblicas, y él calculaba las probabilidades de que dichas profecías fueran resultado de la coincidencia. Y los números son asombrosos, son extraordinarios. Y él dice en su libro que tomando un puñado de 300 profecías mesiánicas, él tomó la probabilidad de que más de 300 profecías en la Biblia pudieran ser cumplidas. Él concluyó que la probabilidad de que una persona
cumpliera estas profecías mesiánicas era de 1 a la 10ª elevada a la 17. Y la cantidad de ceros que presenta aquí son ilegibles. Es decir, la probabilidad de que un hombre cumpliera las profecías mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento, matemáticamente hablando, son irrisibles. De manera que aludir a la probabilidad, a la casualidad, como la forma o la respuesta al cumplimiento de las profecías es un absurdo. Las profecías de la Biblia son un argumento muy válido para demostrar que es un libro extraordinario que no puede ser de hechura humana. Hay otros argumentos, incluidos los externos, como los argumentos arqueológicos y demás, pero no es este el momento para tratarlos. Yo quisiera concluir esta clase mencionando algunas implicaciones de la inspiración. Ya hemos visto el concepto y su definición, hemos hablado acerca de las teorías de la inspiración y hemos mencionado algunas pruebas, sobre todo las pruebas de carácter interno que validan, que demuestran que la Biblia es la bendita palabra de Dios. Ahora, ¿qué con eso? ¿Qué con eso? Habiendo entendido eso, ¿qué con eso? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, algunas implicaciones. La primera es, toda la Biblia es digna de nuestra confianza. Toda la Biblia, toda la Escritura, toda la bendita palabra de Dios merece nuestra confianza. Nosotros podemos escuchar de diferentes voces que quieren minar nuestra confianza en la Escritura y quieren minar nuestra confianza en relatos particulares de la Escritura. Quieren minar nuestra confianza en profecías particulares de la Escritura. Y eso no es nuevo, eso no es de este siglo. El mismo apóstol Pedro decía que en sus días había personas que decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa? Porque desde los días de nuestros padres todas las cosas permanecen como hasta ahora. ¿Cuánta gente hoy día dice, pero cuándo Cristo va a volver? Tiene 2000 años en eso. ¿Será que se le olvidó? Mis hermanos, por lo que hemos visto aquí, podemos estar confiados. Podemos estar seguros de que todo lo que está escrito, ni la más mínima tilde, ni el acento más pequeño, va a dejar de cumplirse. Todo se va a cumplir, porque es la bendita palabra de Dios. Otra implicación de esta doctrina es que toda la Biblia es digna de nuestra obediencia, no solamente de nuestra confianza. No podemos ser oidores selectivos de las Escrituras. Y no deberíamos tomar el cubierto, el tenedor y sacar mandamientos y excluir mandamientos. Obviamente hay normas de interpretación, hay que examinar el contexto, hay que examinar las palabras y eso es parte de otra clase. Pero toda la palabra de Dios es digna de nuestra obediencia. Todos nosotros estamos sujetos a la palabra del Señor. Y no hay razón para escoger cuáles de esos mandamientos obedecer sin un examen meticuloso de la palabra previo. Y en tercer lugar, toda la Biblia es digna de nuestro estudio. Cuán placentero a veces es para nosotros leer el libro de los Salmos. Déjame leer un salmito. ¿Cuántas veces durante las noches nos vemos seducidos, y muy bien seducidos, a leer los Salmos y a entonar esas alabanzas del dulce cantor de Israel? Pero ¿cuántas veces te has sentido a sí mismo seducido a leer el libro de Levítico o Crónicas o Números? ¿Cuántas veces te deleitas en el Apocalipsis de Juan o en las profecías de Ezequiel? No podemos ser oidores selectivos. Jesucristo dijo que toda la palabra es inspirada por Dios, todas las escrituras son palabra de Dios, ni una jota ni una tilde.
debemos tener una preocupación, un interés en cada libro de la Biblia, en cada capítulo de la Biblia, en cada pasaje de la Biblia. Y eso debería movernos a tener un plan de lectura de la Escritura, de principio a fin, a tener un cronograma de lectura bíblica que nos permita leer la Biblia regularmente, de tapa a tapa. Y por eso agradecemos y damos gloria a Dios por la predicación consecutiva de su palabra, la predicación expositiva de su palabra que nos permite ver un libro completo de la Biblia vez tras vez. Porque eso nos da todo el consejo de Dios. Y eso es lo que capacita al hombre para ser semejante a Jesucristo. Si Dios hubiese considerado que algunas partes de su palabra no fuesen necesarias, como algunos mecánicos dominicanos, esa parte del carro no es necesaria. Eso lo pusieron ahí los alemanes, los gringos, los japoneses, pero eso no es necesario. El carro puede trabajar sin eso perfectamente. Pues déjame decirte que todo lo que está aquí es necesario para tu crecimiento espiritual y para tu relación personal con Jesucristo. Todo lo que está aquí es necesario para ello y amerita de tu estudio, de tu reflexión y de tu obediencia. Así que, mis hermanos, qué bueno que Dios nos ha dado un libro. Leámoslo. Qué bueno que Dios nos ha dado un mensaje. Proclamémoslo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por darnos el conocimiento de ti. Gracias por revelarte en este bendito libro, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estudiarlo, ayúdanos a reflexionar en él, ayúdanos a enseñarlo. Permítenos decir con el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y ayúdanos, Señor, a poder proclamar tu palabra a aquellos que aún no les ha alumbrado el entendimiento de la misma. Danos voz para proclamar el mensaje de tu palabra a otros. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les continúe bendiciendo.